Saludos, bendiciones. En esta oportunidad quiero continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 8 y vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 4. Esta es la parábola del sembrador y está escrito de la siguiente forma: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenían humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En esta porción Lucas nos deja esta parábola, y la manera como la describe podemos nosotros entender la predicación de Jesús. Quiero detenerme en varios puntos importantes en esta enseñanza. Primero, en la respuesta que Jesús le da a los discípulos cuando les dice: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Jesús estaba teniendo intimidad con sus discípulos, estaba teniendo, digamos, esa relación íntima con ese círculo primario de sus discípulos, y a ellos les estaba mostrando directamente quién era Él. Incluso cuando le preguntas: ¿a quién dicen las personas que soy yo? ¿Y quiénes creen vosotros que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Él estaba tratando de llevarlos a un conocimiento más cercano, a diferencia del resto de personas que estaban siempre. Recuerde que Lucas comienza diciendo aquí que se agolpó una gran multitud. Entonces, Jesús da la parábola para hacer entender a cada una de las personas que estaban escuchando cómo es sencillamente que funciona el reino de Dios. Y dice que la semilla del sembrador es la palabra de Dios. Y aquí quiero enseñarles o compartirles lo siguiente. La palabra de Dios, cuando es recibida por las personas, cuando es oída, esa palabra es la que motiva la fe, la que nos lleva a la fe. Esa palabra se hace uno con quien la recibe. Quiere decir, todo aquello que escuchamos, a lo cual prestamos oído, viene a formar parte de nosotros. Sin embargo, la diferencia está en cómo reaccionamos frente a lo que escuchamos. Es lo que en líneas generales nos está dando aquí esta parábola. ¿Cómo reacciona la persona que recibe la semilla? ¿Por qué estoy hablando de cómo reacciona la persona? Cuando Jesús dice y habla acerca de los del camino, los que cayó sobre la piedra, dice que estos son, los que no tienen raíces, estos se está refiriendo al que recibe la semilla. Ahora, en la parábola dice que una semilla cayó entre espinos y está hablando acerca de la semilla. Y aquí es donde viene la conversión de la enseñanza. Jesús habla de que la semilla cayó entre espinos y luego se ahogó. Es la palabra de Dios, no se ahoga. La palabra de Dios es imposible que sea arrancada. Y es donde debemos entender, y por eso la inversión de la parábola. Dice que la palabra del Señor, dice así la Biblia, no vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada. Tenemos que tener en cuenta ese pasaje de la Escritura que está en el libro de Isaías,
que nos enseña que la palabra de Dios tiene un propósito y Él nunca vuelve vacía. Siempre hemos escuchado esa predicación. Sin embargo, en la parábola del sembrador, vemos que esa semilla que cayó entre espinos, la semilla que cayó sobre la piedra, la semilla que cayó al lado del camino, pareciese que no cumplió su propósito, pareciese en la interpretación que vemos que cuando vinieron las aves la arrancaron. Entonces la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿la palabra de Dios que escuchamos, la palabra que recibimos en nuestro corazón, puede ser arrancada por el diablo? ¿Acaso el enemigo puede quitar lo que Dios envió para que cumpliera un propósito? Si pensamos eso, entonces quiere decir que la palabra no es tan eficaz como nos enseña la misma Escritura. Sin embargo, cuando Jesús da la interpretación, dice: estos son los del lado del camino, estos son los que están sobre la piedra, estos son los que permitieron los espinos. Y habla de los afanes, habla acerca de cómo reaccionaron esas personas que recibieron la palabra. Y ahí es donde yo quiero enseñar esta parte. La palabra de Dios viene a nuestros corazones y somos nosotros quienes disponemos nuestra vida, y cómo va a ser nuestra respuesta frente a esa palabra es lo que va a determinar qué tipo de semilla o qué tipo de simiente somos cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre va a ser una, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, separar el alma, el espíritu, y discierne los sentimientos y las intenciones de cada corazón. Así está escrito en el libro de Hebreos. Quiere decir que la palabra de Dios entonces filtra, discierne, te ayuda a poder sacar aquello que es válido y lo que no lo es. Esta parábola nos enseña que la semilla es la misma que recibe aquel que cae en buena tierra, aquel que está sobre la roca o entre espinos o entre la piedra o al lado del camino. Esa semilla es sencillamente la misma y esa semilla es eficaz. El cómo reaccionamos nosotros frente a ella es lo que marca la diferencia. Si yo recibo la palabra de Dios, pero los afanes de la vida, me expongo a que esas cosas sean arrancadas, lo que el Señor sembró en mí, entonces estoy determinando yo no sencillamente recibir esa palabra, sino dejarla de un lado. Entonces, cuando abordamos la parábola del sembrador, debemos entender que es ¿cómo reacciono yo? La semilla que Dios está sembrando en ti y en mí es viva, eficaz y es útil. Sin embargo, ¿qué hago yo con esa palabra? Es lo que va a determinar el resultado, si soy una buena tierra, o estoy a un lado del camino, o estoy entre espinos. Entonces cuidemos o escuchamos la palabra, cómo reaccionamos frente a ella, si la obedecemos o no la obedecemos, porque aun cuando ella es nuestras reacciones son las que determinan el resultado. Te invito entonces a escuchar y poner por obra aquello que escuchas. Dios te bendiga.